Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva videoclase, ¿sí? Estamos ya casi finalizando el tema de los Incoterms, nos falta poco, ¿sí? Este es uno de los últimos. Y bueno, hoy pude conseguir artículos de librería, entonces no van a tener que usar tanta la imaginación, sino que con un gráfico les voy a poder explicar mejor algunas cosas. La otra vez cuando expliqué el Incoterm FAS, les pedí un esfuerzo de imaginación. Yo sé que es un poquito a veces complicado, con un dibujo es mucho más claro, ¿sí? Bueno, hoy lo tenemos, lo vamos a aprovechar. Vamos a empezar entonces primero aclarando algunas cositas. Abro un pequeño paréntesis. En el Incoterm FAS, ¿sí? En el anterior, de la videoclase anterior, cuando yo decía al costado del buque, ¿se acuerdan? Podía ser acá en el muelle que entregara la mercadería o acá, ¿sí? En el río o en el mar a través de una barcaza. En cualquiera de los dos puntos, ¿sí? Ahí cumplía con la entrega en el Incoterm FAS. ¿Ok? Bueno, muchas gracias. Hoy vamos a ver el Incoterm FOB. ¿Sí? FOB, que es uno de los decanos de los Incoterms, uno de los más utilizados y el más antiguo, si no me equivoco, que significa Free on Board, es decir, libre a bordo. Y antes de empezar con este Incoterm, vamos a aprovechar este dibujito, lo van a ver unos segundos, se lo dejo ahí para que lo vean bien claro, ¿sí? Por favor, obsérvenlo con atención, unos segundos, ¿sí? Y fíjense en la diferencia entre los dos gráficos, ¿sí? Que es sutil, pero que marca todo un cambio a partir del año 2010, ¿sí? ¿Lo vieron bien? Bueno, ahora lo traigo para acá y lo explico. Fíjense, este Incoterm, el FOB, Free on Board, hasta el año 2010, es decir, en los años anteriores, ¿sí? El año 2000, 1990, 1980, ¿sí? Todo para atrás, hasta el año 2010 se consideraba un criterio para entregar la mercadería. A partir del año 2010, ¿sí? Que fue la revisión anterior, se hizo ahora en el 2020, pero en el 2010 también se había hecho una revisión de los Incoterm. A partir del año 2010 hay otro concepto, ¿sí? Respecto a la entrega, que ahora voy a explicar. Fíjense, acá tenemos el barco, el muelle, la grúa, y la mercadería, acá la dibujé en puntitos, ¿sí? Punteada. La mercadería sube al barco y se consideraba, hasta el año 2010, se consideraba que si la mercadería traspasaba esto, es decir, la baranda del buque, estaba entregada, ¿sí? O sea, si la mercadería estaba en el aire, pero acá, como no había traspasado la baranda, todavía no se consideraba entregada. Pero una vez que cruzaba la baranda, ahí sí se consideraba entregada. Y esto traía algunos problemitas, porque había a veces inconvenientes. Entonces, por ejemplo, ¿qué pasaba si la mercadería estaba acá arriba y se caía? Y bueno, decían, no había traspasado la baranda del buque, la responsabilidad de quién es, del vendedor, del exportador. Muy bien. La mercadería traspasó la baranda del buque, entonces se cayó y se rompió todo acá arriba del buque. ¿De quién era la responsabilidad? Y del comprador, del importador, porque la mercadería se consideraba entregada. Muy bien. Pero si la mercadería caía acá, en la baranda, y parte caía en el buque y parte caía acá, ¿qué pasaba? Porque ahora, ¿estaba entregada? ¿No estaba entregada? ¿Cómo es? Bueno, eso traía problemas siempre legales, inconvenientes entre el exportador y el importador. Además de este había otros inconvenientes, pero este era uno de los más comunes, ¿sí? Entonces nunca quedaba claro si la mercadería había traspasado o no traspasado la baranda, era muy, digamos, subjetivo. Entonces, a partir del año 2010 se hizo más fácil. Se dijo, bueno, la mercadería se considera entregada cuando está a bordo del buque tocándolo, o sea, toca el buque, ¿sí? Fíjense, la mercadería no solo traspasó la baranda, sino que además tocó el buque. Entonces, hasta que no toca el buque, en cualquiera de sus bodegas, ¿sí? No hay ningún problema. Pero una vez que tocó el buque, ahí se considera entregada la mercadería para el Incoterm FOB actual. Es decir, el punto de entrega es la cubierta del buque. ¿Estamos de acuerdo? Les digo esto porque
a veces hay confusiones. Bueno, lo que se utiliza desde el año 2010 para acá es este criterio, que la mercadería se considera entregada cuando toca, ¿sí?, alguna de las bodegas del buque. Bueno, creo que les quedó claro, ¿sí? Con el dibujito es más fácil. Ahora voy a explicar lo que está en el apunte. Free on board significa que el vendedor exportador entrega la mercadería a bordo del buque designado por el comprador en el puerto de embarque, y el riesgo se transmite del exportador al comprador, ¿sí?, o importador, cuando la mercadería está a bordo del buque, lo que señalaba acá, ¿sí?, cuando la mercadería está a bordo del buque. ¿Ok? Muy bien. Dice, después aclara lo mismo que les dije recién. En los Incoterm 2000 se aceptaba que los riesgos se pasaban del exportador al importador cuando la mercadería traspasaba la baranda del buque. Eso ya hoy no se acepta, ¿sí? La mercadería tiene que estar a bordo del buque tocándolo, ¿sí? Si la mercadería se entregó en contenedor a través de un porteador, es apropiado utilizar el Incoterm FCA, Free Carrier. ¿Se acuerdan que era típico del transporte aéreo? Que también les dije que después se podía usar en transporte marítimo. Bueno, en la videoclase anterior con el Incoterm FAST se los expliqué, pero por las dudas se los vuelvo a repetir, siempre es bueno recordarlo. Si la mercadería viaja en contenedor, ¿sí?, lo apropiado es utilizar FCA. ¿Por qué? Porque la mercadería, ¿sí?, siempre traemos alcohol en gel, parece mentira. Bueno, la mercadería viaja hasta el muelle, ¿sí?, hasta el muelle donde está el puerto de embarque, viaja por ferrocarril o por camión, ¿sí?, pero viene quizás de 500, 800, 1000, 2000 kilómetros, no sé, por decir algo, que vino viajando. También por barcaza podría ser, ¿no? Recuerden que podíamos tirarlo por barcaza, pero bueno, en este caso, como es FOB, generalmente va a estar por el muelle, ¿sí? Bueno, entonces la mercadería viaja hasta el muelle por ferrocarril o por camión, pero en el camino le puede pasar algo, ¿sí? Puede descarrilar el tren, puede chocar el camión, se la pueden robar, se puede caer el contenedor, lo que fuere, ¿sí? Entonces yo como vendedor ya la entregué a un medio de transporte, ¿sí? Pero si yo utilizo el FCA, ni bien se la entrego a ese medio de transporte, en este caso secundario, ¿sí?, que llega hasta el muelle, yo tengo la ventaja de que ya no tengo responsabilidad sobre la mercadería. Entonces me conviene mucho más utilizar FCA que FOB, ¿sí? Pero siempre que la mercadería viaje por contenedor, si no, no es válido esto. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, es igual que lo que les expliqué en las clases anteriores, pero por las dudas. Bueno, sigo con esto. Obligaciones del vendedor, del exportador, ¿sí? O en este caso, los argentinos. Vamos a seguir con el ejemplo de los argentinos y la japonesa, ¿eh? Dice, suministrar la mercancía, la factura comercial y cualquier otra prueba de conformidad que le exija el contrato. Obtener documentos, licencias, autorizaciones, permisos, todo lo que le exija la aduana de salida. En este caso, ¿cuál es la aduana de salida? La de Argentina. Contrata al despachante de aduanas de su plaza, o sea, al despachante argentino lo contrata el vendedor, el exportador. Asume los costos de operaciones de verificación, peso, embalaje, marcado, calidad, etcétera, etcétera, exigidas por la aduana del país exportador, en este caso la aduana argentina. Debe proporcionar el documento de entrega al importador. ¿Qué era el documento de entrega? También lo comenté en las videoclases anteriores, pero no es mal momento para repasarlo. Documento de entrega, ¿se acuerdan que cuando uno se pone en contacto con el importador o su representante, le tiene que entregar una parva de papeles? ¿Se acuerdan que les dije? Documentos comerciales, documentos aduaneros, documentos bancarios. Pueden ser en papel o pueden ser en formato digital, pero hay que entregarles todo. Entonces, obviamente, entre toda esa parva de papeles, por decirlo de una forma poco académica, puede ser que alguno se pierda, se rompa, se manche, le pase algo, ¿sí? Entonces se traspapele. Entonces es bueno hacer el documento de entrega, en donde va a haber un listado de todos los documentos,
¿sí?, que se le van a entregar al importador o a su representante, y de esa forma revisan entre los dos que todos los documentos estén entregados en forma, y si está todo bien, el importador o su representante al final de todo firma, ¿sí?, y está conforme con la entrega de los documentos. Bueno, cuando el exportador, el vendedor, logra que le firmen el conforme, respira, obviamente, por fin, ya está, gracias. ¿Por qué? Porque a partir de ese momento, si esos documentos le sucede algo, ¿quiénes van a ser los responsables? Los importadores, en este caso la japonesa. Entonces, si hay que rehacer los documentos o hay que volver a solicitarlos a las autoridades o instituciones, ¿quién lo tiene que hacer eso? El importador, en este caso la japonesa. El exportador entregó todo en orden y en forma. ¿Sí? ¿Se entiende esto? Bueno, seguimos adelante entonces. El exportador, ¿sí? Seguimos con el exportador. No tiene obligación de formalizar contrato de transporte y o seguro. Claro, ¿por qué? Porque ¿quién contrataba el buque? El buque lo contrata el importador, el comprador, o en este caso la japonesa. ¿Sí? Debe cumplir en tiempo y forma con la entrega. Obvio, si el buque llega el martes que viene a las 8 de la mañana, la mercadería tiene que estar lista para ser embarcada a esa hora. ¿Ok? Más acá no. Vamos a hablar ahora de las obligaciones del comprador o importador, o en este caso, del ejemplo de la japonesa. Paga el precio de la mercancía, como siempre, obvio. Obtiene documentos, licencias, autorizaciones, permisos, inspecciones y todos los trámites aduaneros que le pida la aduana de entrada. En este caso, ¿cuál es? La aduana de Japón, la aduana de su país. Contrata al despachante de aduana de su plaza. Bueno, al despachante de Japón, ¿quién lo contrata? La japonesa. Tiene que asumir los costos de operaciones de verificación, calidad, medida, peso, embalaje, etcétera, 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 que le pida a quién, la aduana de su país. ¿Sí? No tiene obligación de formalizar contrato de seguro o de transporte ante el exportador. Claro, ¿por qué? Porque el contrato de seguro, ¿sí?, ¿para qué se lo va a presentar al exportador? Si le pasa algo a la mercadería, ¿sí?, mientras la misma viaja en el buque, ¿a quién va a beneficiar el seguro? Al importador, ¿sí?, al comprador, o sea, a la japonesa. Entonces, ¿para qué se lo va a mostrar al exportador? No tiene sentido. Y después dice, si no retira la mercancía o mercadería en tiempo y forma, se hará cargo a partir de ese momento de todos los costos e inconvenientes que genere la misma. ¿Sí? Entonces, bueno, obviamente, si la mercadería está en el muelle, lista para ser subida y el barco no llegó, ¿sí?, bueno, la responsabilidad de quién es, del comprador, del importador, o la japonesa en este caso. Y la mercadería esta, al no poder ser subida a bordo, va a permanecer en el muelle y eso va a tener un costo. ¿Y esos costos quién lo va a pagar? La japonesa. ¿Estamos de acuerdo? Acá por último aclara, los riesgos se transmiten del vendedor, exportador, al comprador o importador en el punto de entrega de la mercadería. ¿Cuál es el punto de entrega de la mercadería? El barco, la cubierta del barco, cualquiera de ellas. ¿Sí? Cuando la mercadería tocó la cubierta del barco, ese es el punto de entrega de la mercadería. Bueno, espero que lo hayan podido comprender más fácilmente ahora con los dibujitos. Recuerden que acá en el videograph tienen el tema de la clase, mi email para las consultas y la clave del Classroom, ¿sí? Y por favor les pido quédense en sus casas y disfruten de las videoclases que les estamos enviando. Muchas gracias y hasta la próxima.